A ver si podemos cumplir con el mandado que nos han encomendado este día. En primer lugar, quiero aprovechar este espacio para agradecer a la licenciada Silvia Aguirre, que nos conocemos desde ahí por la década de los 80, ¿verdad, licenciada? Y bueno, pero no hace mucho, no, hace más años, 1950. Y cada vez que vengo aquí a este recinto me siento tan emocionado porque yo soy fruto de esta universidad y estar compartiendo con ustedes es como venir a decirle a la universidad: muchas gracias por lo que me diste en esa década de los 80. Estuve por acá del 80 hasta el 87 más o menos. De hecho, les contaba aquí a las amigas que me acompañan de que a mí me tocó venir a estrenar estas instalaciones. Entonces sí, ya hace algunos días, pero también dentro de 20 años ustedes van a decir lo mismo que yo estoy diciendo hoy, ¿verdad? Así que para empezar esta plática que vamos a tener, algunas consideraciones. No, les voy a pedir que sus teléfonos los pongan en modo vibrador. Creo que todos los teléfonos tienen ese modo vibrador, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, les voy a pedir que estén atentos a la conferencia, puesto que sus estudiantes, sus compañeros han hecho un esfuerzo para que yo venga, y a mí también me gusta que cuando vengo a dar estas conferencias se aproveche lo que voy a compartir con ustedes. Y la otra cosa es que al final vamos a dar una etapa para interactuar, y de momento vamos a tratar de que sea una conferencia un poco, digamos, no tan aburrida. Al menos eso voy a intentar. Así que para empezar, voy a pedirles a todos que se pongan de pie y se saluden con los que tienen adelante, atrás y a sus lados, ¿verdad? Con un apretón de mano, con lo que sea, ¿no? Bueno, ya les hice espacio de tiempo y voy con el mío. Este tema de hablar de la educación inclusiva es un tema un poco complejo, un poco complicado. ¿Por qué razón? Porque resulta que la sociedad salvadoreña no tiene la cultura de la inclusión, más bien somos una sociedad excluyente. Y entonces hablar de inclusión es un tema bastante complicado aquí en nuestro país. En nuestro país hablar de inclusión es como hablar de la honradez y de la transparencia cuando todos los días se ven los periódicos que hablan de la corrupción. En ese sentido, hablar de educación inclusiva es un tema bastante nuevo. En los países desarrollados como Italia, por ejemplo, hace 50 años se viene hablando ya de inclusión, de educación inclusiva. Pero El Salvador está haciendo sus primeros esfuerzos ya para hablar de educación inclusiva. Y también la universidad ya está haciendo sus esfuerzos sobre el tema de la educación inclusiva. Mientras, yo me voy a apoyar en algunas diapositivas para que ustedes vayan tomando sus apuntes y pues bueno, les quede algún esquema mental de lo que esta tarde pueda compartir con ustedes. Así que vamos a empezar con esa diapositiva que dice allí que no hay nada más desigual que ver a todos por igual. Fíjense qué interesante eso. No hay nada más desigual que ver a todos por igual. ¿Por qué razón? Porque todos somos diferentes, todos somos distintos, todos tenemos ciertas características. Cada cabeza es un mundo, cada persona es única en 1.000.000. Este joven que está aquí, si lo buscamos en 1.000.000 de personas, lo identificamos. Por eso es que a veces la maestra allá en primaria dice: no, si yo a todos mis alumnos los quiero igual. Ese es un error decirlo, porque
está diciendo que a todos los trata en igualdad de condiciones, y eso no es cierto. Todos somos distintos, todos tenemos unas particularidades. Entonces no hay nada más desigual que ver a todos por igual. En ese sentido, voy a hacer un brevísimo recorrido. ¿Cómo es que se inicia este tema de la educación inclusiva? Y vamos a hablar de etapas para que no les cueste. Traté de hacer una presentación no cargada de letras, pero sí con un diseño que sea factible para ustedes comprender. Etapa 1. A la etapa 1 se le llama etapa de la institucionalización. Es decir, en Estados Unidos los padres de familia se organizan para que sus hijos que tienen ciertas necesidades, no se le llama discapacidades, no se le llama discapacidades, se le llaman necesidades diversas, ¿ya? Necesidades distintas, y todos necesitamos. Dice, etapa marcada por inexistente posibilidad de desarrollo y había mucha segregación. Se le llamaba enfermos mentales en la etapa 1. ¡Qué crueldad más grande! Se les llamaba enfermos mentales. Se les mitificaba, ya, se les veía como un mito. Y no solamente eso, en esa etapa 1 se les excluía completamente, 100%. Creo que los únicos que no excluían a las personas con ciertas necesidades especiales eran sus padres, pero en algunos casos hasta sus padres los excluían. Además de eso, se consideraba como un modelo médico. Es decir, que si había un niño que nacía con una necesidad especial, eso era sinónimo que había que darle un tratamiento médico y que era exclusivo de los médicos. Y además de eso, se les consideraba a ellos que había que sentir lástima y caridad por ellos. Errores que ustedes, que son el futuro de esta sociedad, deben de corregir. En los países desarrollados van las personas en silla de ruedas y no les gusta que les ayuden, porque se sienten ofendidos, porque tienen cultura de la inclusión. ¿Ya? Veamos la siguiente etapa de la institucionalización. Vamos con la siguiente etapa. Eran los centros de educación especial, así se le llamó a la segunda etapa, donde a los niños con ciertas necesidades especiales había que mandarlos a centros de educación especial. Se constituyen los centros de educación especial como sistemas paralelos a la escuela. Es decir, había que hacer escuela para los niños normales y escuela para los niños anormales. Ojo con esa palabra anormales, porque a veces nos consideramos tan normales, pero tan normales que somos tan anormales. Y ya vamos a ver eso. Y además de eso, había mucha segregación en esta parte. Y la discriminación era enorme. Continuaba la discriminación para los niños, los jóvenes y las personas con necesidades especiales. Pasamos a la siguiente. Y tenemos la etapa de integración escolar. Aquí hay una fuerte presión en esta etapa. Hay presión para que los niños que tienen ciertas necesidades especiales sean atendidos en la escuela regular. Ay, ¿cómo es eso? Primer paradigma que había que resolver. Hay que atender a los estudiantes que tienen algunas necesidades especiales en el aula regular, ¿verdad? Y entonces eso ocurre ahí por la década de los 50 a los 60. Los padres de familia se organizan y demandan y luchan porque se crea una asociación nacional de niños con retardo, le llaman. Hasta ellos mismos le pusieron el nombre. Y tendría que ser una asociación nacional de niños con necesidades especiales, punto. Pero ellos le llamaron así. Y se cuestiona el cociente intelectual de esas personas. Pero fíjense que en la etapa
en la etapa 1, para recordar un poco. Incluso las sociedades consideraban a las personas con necesidades especiales con un enfoque diabólico. Hasta eso, fíjense. O sea, se les veía a ellos como un fenómeno diabólico, como que no eran hijos de Dios. Imagínense hasta dónde llegaba el nivel de discriminación, ¿ya? Cuando todos nosotros tenemos necesidades especiales. Yo ya les voy a contar la mía, y mejor se la voy a decir ya. Yo soy izquierdo, y cuando me tocó estudiar mi infancia, yo era discriminado en la escuela por ser izquierdo. Y es más, la maestra, por ignorancia, y tengo que perdonarla, me agarraba la mano izquierda porque yo tenía que escribir con la mano derecha, ¿ya? Pero era la ignorancia, el desconocimiento. Uno debe de comprender eso también hoy, porque yo tenía que aprender a escribir con la mano derecha. Y entonces a los estudiantes que éramos izquierdos nos decían los ñurdos, los zurdos. Y entonces esa palabra para mí era una palabra satánica, y yo me sentía inferior a los demás porque yo era anormal. Lo normal es que todos sean derechos, ¿ya? Pero yo me sentía anormal. Y entonces ahora no, ahora hasta existe el Día Internacional del Izquierdo, ¿verdad? Veamos la siguiente etapa. En la siguiente etapa tenemos la etapa de la normalización. La maestra seguramente les va a decir que expliquen en un examen, que expliquen las 4 etapas por las cuales ha pasado la educación inclusiva. No, pero solo me estoy imaginando, la verdad. No estoy imaginando. Explique las 4 etapas por las cuales ha pasado la educación inclusiva. La etapa de la normalización, donde se inicia ya un esfuerzo por reconocer las necesidades especiales como algo normal. Pero ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Y por ahí escribí alguna idea. No se trata de realizar una mágica conversión en las personas normales, sino de garantizar la posibilidad de vivir la propia realidad humana con iguales niveles de normalidad. Y entonces dicen, no, es que esa persona, es que ese maestro que está dando la conferencia no es normal porque es zurdo. Bueno, entonces yo no soy normal. Pero hay personas tan normales que se consideran tan normales, pero son tan discriminantes que quizás a ellas les cae bien el concepto de anormales. ¿Ya? Tenemos que tener claridad qué es lo anormal. Lo anormal es ver las necesidades especiales como anormales, como algo diferente. Eso es lo anormal. En ese sentido, poco a poco la educación inclusiva va teniendo un apoyo muy importante en el desarrollo de las sociedades. Y este tema, estábamos viendo cuál etapa, la 4. Entonces esta 3 se lucha que los estudiantes con retraso mental no solo accedan a la educación en un ambiente menos restringido y en escuelas cercanas, sino que también fueran individuos participativos. Entonces aquí nos saltamos a la 4, ¿no? ¿O es continuación de la 3? Bien, muy bien. Veamos la siguiente. Veamos la siguiente. Esta es la que va. La 4ª etapa. ¿Cómo se llama la etapa 3? La etapa de la normalización. ¿Perdón? La etapa de... Esa es la etapa de integración escolar. Entonces la 4ª etapa, ¿cómo le vamos a llamar? La escuela y la educación inclusiva. Le vamos a llamar educación inclusiva a la 4ª etapa, para ponerla fácil. La etapa de la educación inclusiva. ¿Cómo se llama la primera etapa?
La 1. Institucionalización. ¿Y la 2? Centro de Educación Especial. ¿La 3? Exactamente. ¿Y la 4? Bárbaro. Me le ponen 10 a estos jóvenes, por favor, aquí en la asignatura de astrología, ¿no? Bien, veamos la etapa de educación inclusiva y aquí vamos aterrizando ya. Un ambiente escolar adaptado. Se puede darle zoom a la bárbaro. Un aplauso para el billete. Un ambiente escolar adaptado a las características, condiciones y necesidades particulares de cada uno. Miren qué importante. Aquí habla de un ambiente adecuado a las características y necesidades de los estudiantes. Ay, ¿cuáles son las características adecuadas a las necesidades de los estudiantes? Esas las vamos a ver cuando veamos el aula inclusiva, al final de esta plática. Luego, reconocimiento de la educación como un derecho para todos. La educación es un derecho universal para todos. Lamentablemente en los países desarrollados no todos tienen la oportunidad de recibir educación. Por esa razón, ustedes, como sea, son privilegiados, porque están pisando una universidad, están pisando un centro de estudio superior, y solo el 1% de la población llega a estudiar a la universidad. Oigan bien, solo el 1%. Quiere decir que ustedes pertenecen a ese 1%, y si pertenecen a ese 1% son privilegiados. Entonces deben de aprovechar esta oportunidad que tienen de estar en la universidad formándose y preparándose. Dice el 2, el reconocimiento de la educación como un derecho para todo ser humano. Oigan qué importante esto, para todo ser humano. Y además de eso, un reconocimiento de la diversidad como un valor. Aquí estamos en un problema. En el tema de educación inclusiva, un reconocimiento a la diversidad como un valor. Y ese es un problema serio en nuestra sociedad, porque no nos gusta reconocer la diversidad. Cuanto más diversos seamos en la sociedad, es mejor para todos. Es mejor para todos, cuanto más distintos seamos. Por eso es que los políticos no se quieren y pasan como que son animales en la asamblea. ¿Por qué? Porque piensan distinto y no se respetan. Y pensar distinto es un derecho. Imagínense ustedes que la vida completa del planeta fuera amarillo, todo, hasta estos dientes fueran, bueno, ya con el tiempo se hacen amarillos, pero no tan amarillos. Pero los asientos amarillos, las hojas de los árboles amarillos, todo el mundo vestido de amarillo y todo amarillo, tu pelo amarillo, los lentes amarillos y todo amarillo. Sería algo aburrido. Por eso va a decir alguien ahí, es mejor la ensalada que la mermelada. Más adelante lo veremos. Cuanto más diversos somos, es mejor. Pero usted que se está formando joven, vaya desarrollando esa cultura de aprender, de comprender y de entender al otro. Y cuanto más distinto sea usted y cuanto más distinto piensa usted, es mejor. Es mejor. Hay que atender la diversidad como un valor. Y voy a hacer una dinámica en este momento, pero voy a pedir que las personas que señalen se levanten luego y se vayan a parar allá enfrente. Y me va a cerrar el proyector de cañón. Sí. Vamos a ver, lo que no me estén viendo voy a llamar. Usted, señorita, pase. Pero así, ¿ve? Rápido. Pase usted también. Se está riendo de ellos. Bien. Usted también pase. Usted también. Pero así. A la cuenta de 3, el que llegue de último. Usted. Vamos a ver. El joven que está de camisa cuadriculada ahí. Usted. Levante la mano. Usted, rápido. Ya. La señorita de amarillo que está allá. Está bien.
Perdone que le diga de amarillo, pero no sé su nombre. La maestra, ¿qué pasa, sí o no? Sí. Bueno. ¿A quién más pasamos? Dígame un nombre. Lickliset. ¿Dónde está? Ese es odio personal, pero vamos. Lickliset, adelante. Una de mis amigas va a pasar aquí. Oh. Vamos a ver. ¿Está bien? La Lickliset. Ah, está. Este joven que está ahí, ¿es de la clase? Oh, perdón. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Saben por qué hago esta dinámica? Más que estar hablando de la diversidad, mejor lo hacemos así gráficamente. Miren qué distintos son todos los seres humanos que están ahí. Y cada uno de ellos tiene virtudes, cualidades, emociones, sentimientos, pensamientos distintos. Oigan bien, ¿quién soy yo para irrespetar esa diversidad? Miren cada quien. Voy a empezar a preguntarles, así características distintas que ustedes ven en ellos. No tengan pena de hablar, aquí no debe haber pena. Una característica distinta de ellos. Color de piel, excelente. Otra. El pelo, ¿qué otra? ¿Perdón? La estatura, excelente. ¿Qué otro? El peso. El peso. Masa corporal. Muy bien, ¿qué más? La edad, muy bien. ¿Qué más de diferencia? ¿Perdón? Color de los ojos, está bien. La cartera, también. ¿Qué más? ¿Perdón? La ropa. No sé por qué razón ella se puso color amarillo, ella se puso color rojo. Ellos dos dijeron, vamos a llevar la camiseta de la universidad porque tenemos un evento especial. El joven de camiseta, la maestra dice, voy de rosado porque el conferencista va a andar de rosado. ¿Se dan cuenta qué fácil? Dice, mi amiga anda de negro, dice, de negro no va a hacer que vaya a un entierro. Dice, la maestra dice, elegante, con esta blusa los alumnos me van a ver más bonitas este día. ¿Y cómo se llama mi amigo Luis? Luis, ¿verdad? Dice, voy a llevar una camisa morada. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué ven ahí ustedes? Diversidad. Esa es la diversidad. La pregunta es, ¿atendemos la diversidad, sí o no? ¿Estamos preparados para atender la diversidad? Ese es el reto que tenemos. Estos 4 conceptos que están acá no los deben de olvidar. Yo sé que ya lo vieron muy probablemente, o tienen una idea. Es probable que algunas cosas que yo estoy diciendo aquí ya las vieron, pero bueno, estamos refrescando porque hay mucho calor. Aquí hay 4 imágenes, hay 4 figuras sobre el tema de la educación inclusiva. A veces las figuras, las imágenes hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? ¿Qué es exclusión? Miren, él es un señor DJ. No es DJ, él no es DJ, no. Aquí hay este que dice exclusión, si puede, si no puede, no, hágalo también. No, hasta ahí llega. Bueno, entonces ahí quedamos. La primera dice exclusión. ¿Qué es exclusión? Perdonen, me he venido hasta acá. Con mi iPad esto lo hago así, pero el iPad no reconoció el proyector, o el proyector no reconoció el iPad. No sé quién excluyó a quién, ¿no? Pero en el iPad usted sabe que siempre dice eso. Yo creo que mi iPad va resentida porque el proyector la excluyó, ¿verdad? O algún problema tiene. Exclusión, primer concepto, pregunta de examen. ¿Qué es exclusión? Miren ustedes, estas son personas, muy bien con el cursor, estas son personas que tienen ciertas necesidades especiales. Y las que están aquí, dicen que son normales. Las que están dentro del círculo, dicen que son normales. Ya. Entonces aquí está
excelentísimo ejemplo de exclusión. ¿Ya? Estos están dentro, son los privilegiados y ellos son los rezagados. Primer concepto, exclusión. En educación inclusiva hay que comprender bien esto. La exclusión es que unos están adentro del local y otros están fuera, y punto. Para ponerlo en términos didácticos, ¿verdad? Vámonos al siguiente, separación. Están dentro los privilegiados y reunimos todos los que están excluidos y los dejamos en un solo salón de clase. Los dejamos en un solo salón de clase. A esto se le llama separación. De momento no se ve la palabra. ¿Por qué será que no se ve? Ahí da, ¿verdad? Es que como es una imagen. El siguiente se llama integración. El siguiente se llama integración. ¿Qué quiere decir integración? Son aquellos estudiantes que están en el sistema educativo, están integrados, están ahí recibiendo clases, pero están por ahí como marginados dentro del salón de clase. Lo voy a decir de una manera grosera. Esos estudiantes están dentro, pero están fuera. ¿Ya? Están dentro, pero están fuera. ¿Por qué? Porque siguen siendo excluidos, en realidad. Cada pelotita de esas, ustedes imagínense que es un salón de clase. Y vean el de arriba, inclusión. Eso es lo ideal. Pero eso requiere una serie de condiciones. Requiere preparar al maestro. Seguramente ustedes todos van a ejercer la docencia algún día. Y van a ir ya con esa cultura de la inclusión. La UNESCO lo que quiere es eso, inclusión. La inclusión de todos en el aula regular. Siguiente. En ese sentido, viene una pregunta. ¿Por qué la educación inclusiva? Otra pregunta de examen. ¿Bien? ¿Por qué la educación inclusiva? ¿Quién quiere leer esa filmina? Denle zoom, por favor. Ahí está. ¿Por qué la educación inclusiva? ¿Quién la quiere leer? ¿La voy a leer yo? Gracias, permítame, lo leo. Necesidad de ¿por qué la educación inclusiva? Por una necesidad de una educación para todos a nivel mundial. Por eso la educación inclusiva. Por una necesidad de una educación para todos. ¿Por qué educación para todos? Porque la educación es un derecho universal y punto. Eso no se negocia. Y para eso ha habido una cantidad de convenciones. En la sociedad hay grupos excluidos. En Colombia, por ejemplo, millones, miles de jóvenes de edad de ustedes no van a las escuelas. Viven en las montañas, en las zonas donde ha estado la FARC. No me estoy metiendo en un tema político. Pero el gobierno no ha podido construir escuelas. Brasil es un país tan grande, pero tan grande, que todavía existen tribus y no tienen acceso a la educación. Y en muchos países del mundo, como el nuestro, jóvenes como ustedes todavía no tuvieron la oportunidad de recibir educación. Si nos vamos en este momento al mercado a buscar jóvenes de la edad de ustedes, ahí están trabajando. Y eso no es malo que trabajen. El problema es que no están estudiando. Ese es el verdadero problema. Entonces, ¿por qué educación inclusiva? Educación inclusiva porque, además, por los marginados, por los discriminados, no me vayan a decir discriminados, oye, se dice discriminados. Por los discriminados, porque son los más afectados. Se puede mencionar en este grupo ¿quiénes? Muchos niños en el planeta y niñas no reciben educación, especialmente las niñas. Hoy se ha superado bastante ese tema, pero hace unas 3 décadas quienes más derecho tenían a la educación eran los varones y no las niñas. ¿Por qué razón? Ahí después les cuento. Pero en la casa
Decían que mejor los varones fueran a la escuela y las niñas se quedaban en la casa haciendo oficios domésticos. Les tengo una buena noticia. La matrícula nacional de El Salvador es pareja. Y ya un poquito más niñas que niños, les cuento. Un poquito más niñas que niños. Pero en general la matrícula está pareja. Esa es una muy buena noticia. Además, por los niños de la calle, los niños que trabajan, los niños enfermos y los niños con SIDA, los adultos analfabetos. ¿Por qué una política de educación inclusiva? Por todos ellos. Por eso es la educación inclusiva, porque millones de personas en el planeta están quedando fuera del sistema. Por eso, y veamos la siguiente diapositiva, o como dicen ustedes, la siguiente diapo. La siguiente diapositiva. Grupos tradicionalmente excluidos: los nómadas, los migrantes, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, culturales, raciales, lingüísticas. En Estados Unidos este tema es complicadísimo. Creo que Estados Unidos tiene la gran oportunidad de aplicar la educación inclusiva, porque ahí en el aula de la maestra de tercer grado están los niños japoneses, están los americanos, están los de Sudamérica, están los mexicanos, los chapines, los italianos y los salvadoreños. Imagínense cómo es de diverso el aula en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos sí tiene la oportunidad de aplicar educación inclusiva. Por los refugiados y los desplazados de sus territorios, las poblaciones rurales, personas con necesidades especiales. Por ellos la educación inclusiva, por ellos. Veamos la siguiente diapositiva. Ha habido una cantidad de convenciones, les cuento. Los gobiernos hacen convenciones mundiales, por ejemplo, les voy a mencionar algunas rápidas. La UNESCO, por ejemplo, en la década de los 80 hizo varias convenciones para hacer de la educación un derecho. Así, se reúnen los ministros y hablan de que los países se comprometen de darle educación a todos. Siguiente. El informe de la UNESCO para el siglo XXI, en su libro Educación entierra un tesoro, de Jacques Delors. Jacques Delors es un filósofo francés que elabora este libro que se llama La educación encierra un tesoro, y que aquí voy a hacer un paréntesis. Miren, jóvenes, la educación es un tesoro. Piensen por qué. ¿Por qué la educación es un tesoro? Esa pregunta podría ser de examen también. La maestra podría poner esa pregunta. ¿Por qué la educación es un tesoro? Porque la educación te humaniza. Porque la educación te abre oportunidades. Porque la educación, que es una herramienta poderosa, es como una llave en el camino de tu vida. Porque la educación te hace ver más allá. Porque a través de la educación comprendes y entendés mejor la realidad. Una persona educada no es una persona fácil de manipular. Por eso la educación es un tesoro. Porque solo ustedes que han recibido educación tienen el privilegio esta tarde de estar en la Universidad de El Salvador. Si no hubieran recibido educación, si no hubieran ido a este primer grado, a esa parvularia, y no hubieran seguido ese camino, no estuvieran aquí. No pertenecieran a este grupo relacional de amigos, de compañeras, de novios y novias, y todas esas relaciones que se construyen, que son parte de la felicidad. Y el último, ¿por qué la educación encierra un tesoro? Porque la finalidad última de la educación es la felicidad del ser humano. La felicidad.
es el fin último de la educación. Y entonces uno dice, ¿por qué hay famosos artistas y actores que se suicidan? Porque la educación no hizo casi nada por ellos. Ustedes conocen a famosos como Marilyn Monroe, una mujer hermosa que no le faltaba nada, solo mi cariño le faltaba. Si me ruega, yo me caso con ella. Una mujer hermosa. Últimamente Whitney Houston la conocieron, ¿verdad? De ella sí, ¿verdad? Se suicida. Seguidamente, su hija. Y yo luego, Sherwin Williams, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo? ¿Ese? ¿Quién? Robin Williams, sí. Ese que yo me equivoco a veces. Robin Williams, un actor famoso, ¿no? Y dice uno, ¿qué hizo la educación por estas personas? Casi nada. Tan famosos con tanto dinero, pero la educación no logró felicidad en ellos. Por eso la educación encierra un tesoro. Y disculpen el preámbulo. Seguimos. ¿Por qué una educación inclusiva? Acuerdos de Tailandia en 1990. Sigamos. En el nuevo milenio se ha hecho una cantidad de foros en Dakar, para decir que hay que disminuir la repitencia, la deserción, el ausentismo, que hay que darle educación a todos, etcétera, ¿no? Vamos a ver, por ahí está. Siguiente, si quiere llevarlo uno por uno hasta que lleguemos. Siguiente. Vamos. Ahí está, ¿no? Ahí estaba la anterior. No la anterior. Es ahí. O otra, sí. Sí, ahí está. Ahora piñata, ¿no? Ahí dejemos. Ahí quedémonos. Dakar. Miren esos datos para el 2000. Existían 880 millones de adultos mayores, mayormente mujeres, analfabetas en el planeta. Otro dato, miren, prevalece la discriminación entre género y la falta de calidad del aprendizaje. La falta de calidad de aprendizaje es una manera de excluir, porque ya vamos a entrar al tema. Ahorita estamos dando generalidades. Sigamos con la siguiente diapositiva. Luego se reúnen y encuentran los mismos problemas. En el 2000 se reúnen y se encuentran los mismos problemas: desigualdades, problemas de analfabetismo, problemas de deserción, problemas de ausentismo, problemas de abandono escolar, problemas de exclusión grandes, ¿no? Los mismos problemas. ¿Qué ocurre entonces? Que los gobiernos no están muy comprometidos con la educación inclusiva. En este país ya se hizo una política de educación inclusiva, ustedes la deben de conocer ya, porque plantea cómo abordar el tema de la exclusión. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, sigamos la siguiente diapositiva. Y aquí viene lo que dice José Luis Perales. Y mis preguntas son, esas son mis preguntas. ¿Cómo excluimos? ¿Cómo excluye la sociedad? Piensen ustedes. Ustedes van en el bus, día lunes, 10 de la mañana, ven un niño de 10 años, 12 años, en una pailita plástica, lleva ajos o tomates, y va y dice, cómpreme usted, cómpreme usted, cómpreme usted. Y si no le compra, me puede regalar una cobra. Y lo vemos normal. Y este cipote estorba en el bus. Y no pensamos. Alguien que tiene ya la cultura de la inclusión dice, este niño está en edad escolar, el lunes a las 10 de la mañana debería de estar en la escuela. Supongamos que ese niño no va a clase en la tarde tampoco. Debería de estar en la escuela. Lo vemos normal. Entonces la pregunta es, ¿cómo excluye la sociedad? La primera pregunta es, ¿cómo excluye la sociedad? Pregunta muy importante.
De hecho, somos una sociedad excluyente. Entonces, se van a poner de pie y en la pareja el uno le va a decir al otro cómo excluye la sociedad y el otro le dice al otro cómo excluye la sociedad. Nos ponemos de pie y lo hacemos. Muy bien, ya nos sentamos. ¿Cómo excluye la sociedad? Y aquí la sociedad excluye a los pobres, a los que tienen necesidades especiales, a los que pertenecen a que tienen color de piel distinta, que si es blanco, o es moreno, o es negro. O sea, se excluye por todo. Si no andas los mejores zapatos, te excluye. Tenés que andar una camisa que diga allí algo, ¿verdad? Nike, ¿verdad? A ver, ¿alguien quiere decirme cómo excluye la sociedad? No tenga pena, ayúdenme a ganarme estas fichas. ¿Cómo excluye la sociedad? Solo uno, no va a ser un planteamiento. Diga, ¿cómo excluye? Es su forma de vestir, excelente. Pónganmele 10 a ese alumno. Por su forma de vestir. O sea, si no andas ropa fina, te excluyen. Como decía mi abuela, qué chulada, ¿verdad? Como que él aludiera a esa ropa porque quiere. Esa es la ropa que anda porque esa es la que puede andar. ¿Pensás así? Pensemos así, para que seamos incluyentes. Marillita anda esa ropa porque esa es la que puede ponerse, ¿sí? Y por lo tanto yo debo de quererla así. ¿Cómo excluye la sociedad? La sociedad excluye, no se les olvide. Se escucha atrás. Por eso me encantan los micrófonos inalámbricos. La sociedad excluye cuando no hace rampas en las calles. Esa es exclusión. En los países desarrollados, las personas que andan en silla de ruedas solitas van. ¿Sí? Solas. Porque todas las terminaciones de las cuadras tienen rampa. Todas. Y cualquier persona en silla de ruedas, con esa necesidad especial, exactamente, así es. Todas. Las esquinas. Y si no, se demanda al Estado. ¿De qué otra manera excluye la sociedad? Por el color de tu piel. ¿De qué otra manera te excluye? Te excluye por el tipo de institución donde estudias. O sea, si estudias en el Marista, ¿va? Ahí sí, ¿va? Pero estudiaste en el Instituto Nacional de Carolina, de San Antonio, ahí no, ¿va? ¿Ven ustedes? ¿Creen que el que está en Carolina estudiando no quiere tener mejores oportunidades? ¿Cómo no? Pero no puede. ¿De qué otra manera excluye la sociedad? Por la manera de hablar, por el acento. Nosotros los orientales tenemos un problema neurolingüístico. Dicen que aquí es la Policía Nacional Civil, la PNJ, nos dicen allá. Allá en Oriente no hay PNC, dicen, lo que hay es PNJ, Policía Nacional Civil. Porque tenemos un problema neurolingüístico, que confundimos un poco la J con la S, ¿verdad? Pero dice, ese es migueleño, es de Usulután.
es de San Miguel. ¿De qué otra manera te excluye la sociedad? Por el factor económico. Ya, si te ven que andas un buen carro, te aprecian. Y si andas en el de Don Nando, no. Ok, siguiente pregunta de examen. ¿Cómo excluye el Estado? Esto lo voy a contestar yo. El Estado excluye con ciertas leyes y reglamentos. Muchas veces las leyes protegen a los que más pueden y más tienen. El que tiene más saliva, decían nuestros antepasados, traga más pinole. ¿Sí? Hay ciertas leyes que favorecen más. Hay mucha gente que está presa porque se ha robado una gallina, y hay otros que se han robado un poquito más de dinero y están libres. Ya, no están pensando mal. Sí. ¿Cómo excluye el Ministerio de Educación? Y saben que yo represento al Ministerio de Educación esta tarde, pero tengo que decirlo. ¿Cómo excluye el Ministerio de Educación? Hablemos que la Universidad Nacional es Ministerio de Educación. ¿Cómo excluye? Díganme una manera cómo excluye el Ministerio de Educación. Con la infraestructura inadecuada. El examen de admisión, maestra. No tiene que haber examen de admisión, porque la educación es un derecho universal, es para todos y todas. Ese examen de admisión es lo más excluyente que puede haber, y por eso yo les digo a ustedes, son privilegiados. Yo no sé qué porcentaje de estudiantes que aspiran a llegar a la nacional pueden ingresar. Y lo peor es que a veces hay mucha gente con tanta necesidad de querer estudiar y no accesa a la universidad y se queda en la calle porque no tiene dinero para ir a una privada. Bueno, si puede ir a una privada está bien, que vaya, es bueno, de acuerdo, pero hay miles de jóvenes en el país que por el examen de admisión del Ministerio de Educación, hablo de la universidad, que somos hermanos. ¿De qué otra manera excluye el Ministerio de Educación? Allí ustedes, cuando leyeron un montón de gallardetes de mi vida, dijeron: coordinador de la PAES desde 1997. La PAES es una herramienta poderosa de exclusión. La PAES es una herramienta de exclusión. Ok, más fácil. Más fácil. ¿Cómo excluye la familia? ¿Cómo excluye la familia? Pregunto, ¿cómo excluye la familia? Dígame una manera cómo la familia excluye. Favoritismo entre hermanos. ¡Qué va! Póngamele 10. Favoritismo entre hermanos. A veces en las familias se tiende a favorecer más a unos y a otros. ¿De qué otra manera excluye la familia? Pregunto. ¿Perdón? La elección de que excluyen los caballeros y no las señoritas de la familia. Oigan, vas a hacer el examen. Eso de que los padres deciden quién va a estudiar tu hijo. Yo quiero que el hijo sea médico. Y el hijo lo que quiere ser es descansador. Bien, quiere ir agujero. Y el papá quiere que sea abusado. Dijo usted. Bárbaro, ¿cómo se llama? Josué, sabio. Miren lo que dijo Josué. La comparación entre hermanos es una manera perfecta de excluir en la familia. ¿Qué más por acá? Las oportunidades de estudio. A veces prefieren darle mayor oportunidades de estudio a los varones que a las señoritas. ¿Verdad? No se dice eso, ¿verdad? ¿De qué otra manera excluye la familia? El nivel económico que tiene.
ejemplo, hay portillos que tienen dinero, pero hay unos portillos que son pobres. Entonces la familia se excluye, porque los portillos que tienen dinero excluyen a los portillos que son pobres. Si hay algún caso parecido aquí, se cura con ustedes. ¿Está claro? ¿Ya? Si ustedes tienen alguna familia aquí que están estudiando, pero no lo reconocen. Bien, ¿de qué otra forma excluye la familia? Cuando dan la herencia, excelente. ¿Cómo se llama usted? Fátima. ¿No que me leí un día Fátima? Cuando le hablan de la herencia, hay ciertas diferencias. No se le pierdan, jóvenes. Estamos hablando de la política, estamos hablando de la educación inclusiva, porque el hogar también es un espacio de educación. Y vamos a ir llegando donde duele más. ¿Cómo excluye la escuela? ¿Cómo excluye la escuela? A mí me toca supervisar, apoyar, dirigir instituciones. Y estamos trabajando fuerte la política de educación inclusiva para que la escuela sea incluyente. ¿Cómo excluye la escuela, jóvenes? Por la capacidad intelectual, por la religión. Ah, la familia también incluye por la religión. Capacidad física. ¿Por qué? Capacidad física. Por la capacidad física, la escuela. ¿De qué más excluye? ¿De qué manera excluye la escuela? El nivel económico. El hijo de don Juan allá en el cantón, como tiene carro y le llevan una gallina, la maestra, ese niño es privilegiado y está delante dirigiendo la computadora, por ejemplo. No me refiero a él. Él es mi amigo. ¿De qué otra manera? Dando lugares. Y eso de dar lugares no es bueno. ¿Están seguros? Dar lugares, se te saca 10. ¿Por qué no le damos premio? ¿Sí o no? El dar lugares. El dar lugares es una de las peores formas de exclusión en los sistemas educativos. Hay que reconocer el esfuerzo de todos y de todas. ¿Alguien levanta la mano atrás? ¿De qué manera excluye la escuela? ¿Al no aceptar la diversidad sexual? Exactamente. Sexual. El no aceptar la diversidad sexual. Miren, ustedes aquí están en un conflicto. Tienen que aprender la normalidad, la diversidad, las preferencias sexuales. Y esos son paradigmas bien arraigados que tenemos que superar. ¿Sí? En las escuelas tenemos directores que son homosexuales y son excelentes directores, les cuento. No estoy dando una postura, solo estoy dando un ejemplo. En la escuela se excluye porque no hay rampas. Y la hija del vecino necesita silla de ruedas. Una niña del cantón Las Llaves de Usulután, aquí por Estanzuela, que se llama, la niña se llama Marisenia, algo así. No iba a la escuela porque no tiene sus piernas y solo tiene unos bracitos cortitos. Y no iba a la escuela porque la entrada de la escuela es como esas gradas aquí del auditorio y un portón. La escuela entra en la política, en la cultura de la política de educación inclusiva. Lo primero que hizo fue mandar a hacer rampas. Y Marisenia creo que ya está estudiando como un 7º, 8º grado. Y se ha convertido en el ejemplo de la escuela. Coco. La escuela margina, excluye de diferentes maneras. Y
Luego viene, aquí ya vamos llegando con los maestros. Y yo soy profesor. Yo soy profesor. He ejercido docencia muchos años, desde la primaria, secundaria, bachillerato, universidad. La pregunta es, ¿de qué manera, ¿de qué manera excluyen los maestros y las maestras? De miles de formas. Los maestros excluimos de muchas maneras. Y eso lo voy a decir yo. ¿De qué manera excluye el maestro? Número uno, por las preferencias de ciertos estudiantes. Muchos maestros están al frente y la mirada siempre la tienen puesta para un grupo de estudiantes. Y el que está allá atrás casi nunca se ve. Lo que me está pasando en este auditorio, por eso necesitaba un micrófono inalámbrico para llegar allá a pasear un rato. ¿De qué manera excluye el maestro? De la manera de tener un concepto equivocado de lo que es la evaluación. Muchos maestros consideramos la evaluación como una herramienta de poder y de tortura para los estudiantes. Sí, si van a ser profesores también. No, me llega, me gusta. Sí. No se les olvide, es que lo estoy diciendo por ustedes y por mí. Hay que comprender que la evaluación no es más que una toma fotográfica de una circunstancia determinada del estudiante, donde un buen estudiante puede salir mal evaluado y un estudiante poco aplicado puede salir bien. Es una fotografía de un momento. ¿Qué más es la evaluación? La evaluación es una actividad pedagógica más en el aula. Pero ¿cómo comprender ese paradigma? ¿Cómo cambiar ese paradigma en el magisterio que ha sido formado con ese mismo paradigma? El maestro no tiene culpa de ver la evaluación como una herramienta de poder. No tiene culpa. ¿Por qué? Porque él ha sido formado con ese sistema también. La evaluación es para ver los logros, las competencias de mis estudiantes. Y la evaluación tiene un principio religioso, porque dice que dejó las 99 y se fue por la perdida. Como maestro, nos toca entonces que aquellos estudiantes que han salido mal evaluados, quiere decir que no han logrado las competencias, debo de procurar, oigan bien, debo de procurar que estos estudiantes logren la competencia para que avancen en su proceso formativo, porque la educación es un proceso y no es carrera de caballos. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Pero aquí no estamos favoreciendo a los estudiantes haraganes, tampoco con este discurso, porque hay estudiantes que son haraganes, quieren llevar buenas notas sin sacrificarse. No estoy refiriéndome a eso. ¿De qué otra manera excluye el maestro? Díganmelo. Ustedes, pues, les voy a dar participación. Al poner etiquetas a los estudiantes. Sí. Tu cabezón. ¿Ya? Al ponerle sobrenombres, tú eres un burro, eres un terco, eres un tarado. Al ponerle etiquetas a los estudiantes, me gusta eso. Miren lo que no debemos hacer, lo que ustedes no deben de hacer. ¿Saben de qué manera excluye el maestro? No aprendiéndose los nombres de sus estudiantes. De esa manera excluye el maestro también. Sí. Yo he tenido grupos de 70 estudiantes universitarios y me he aprendido el nombre de todos. En términos de un ciclo se aprenden los nombres. Hay estrategias y dinámicas al interior de la sala donde uno puede aprenderse los nombres de los estudiantes.
¿Usted cómo se llama? ¿Usted? Sí. Analí. Analí. Y si estoy dando clase y le digo, Analí, ¿qué piensa usted? Le estoy diciendo su nombre, la estoy dignificando. Sí. La señorita de lentes, que está aquí de camisa cuadriculada, ¿cómo se llama? Stephanie, ¿qué piensa usted? Aprenderse el nombre de los estudiantes es una manera de hacer educación inclusiva. Sí. Estamos obligados, es un principio pedagógico, conocer y aprenderse el nombre de los estudiantes. ¿De qué manera excluyo yo? Aquí va para ustedes, porque aquí estamos repartiendo para todos. ¿De qué manera excluyen ustedes? Excelente. No tomando en cuenta los puntos de vista. Miren qué interesante. Lo voy a ir anotando. El nivel económico, el no respetar los puntos de vista de los demás. ¿De qué manera excluyo yo? No aceptando la diversidad. No aceptando la diversidad. Excelente. ¿Perdón? Ah, sí, porque es testigo de Jehová y yo soy católico. Ya. Por eso, le voy a contar un chiste. ¿Le gusta? No, no es chiste. Es un ejemplo de exclusión. Bueno, mi familia tradicionalmente es católica. Pero había una reunión en un pueblo de aquí de San Miguel, que por ética no digo el nombre, y estaba una persona que es testigo de Jehová, persona a la que yo admiro mucho, por cierto, a los testigos de Jehová, los admiro mucho. Y llegó el sacerdote de ese pueblo, y cuando vio al testigo de Jehová en la reunión que había programado el alcalde, ¿saben qué le dijo el sacerdote? ¿Y tú qué haces aquí, demonio?, le dijo el sacerdote. Le digo que yo soy de origen católico. Eso le dijo el sacerdote. ¿Creen ustedes? Una manera tremenda de excluir. ¿De qué manera más excluyo? ¿De qué otra manera excluyo yo? Usted como estudiante. Díganme. ¿De qué otra manera excluyo? Por el lugar de residencia. Entiendo. Por lo físico de las demás personas. Y ya vimos aquí qué linda es la diversidad. Sí. ¿De qué otra manera excluyo yo? Por eso también, por el cociente intelectual, ¿verdad? Se excluye a los demás. Ahora la pregunta que debemos de hacernos: ¿y yo cómo estoy? ¿Cómo estoy en términos de la inclusión? ¿Soy incluyente o soy excluyente? A veces despreciamos a los demás sin causa reconocida. Marginamos a los demás sin causa desconocida. ¿Cierto? Ahora, entre ustedes como grupo, yo sé que no todos se conocen, pero en las secciones, ¿cómo está el tema de la educación inclusiva? Hay mucho trabajo, ¿no? Hay maneras como los estudiantes excluyen a sus maestros. ¿Sí o no? ¿De qué manera excluimos a los maestros? Con etiquetas. Y no me digan que con sobrenombres, no. A veces hasta conferencista que llega una vez le pone sobrenombre al pobre. A ver, ¿de qué manera excluimos a los maestros? Díganme. Sí. Si se equivoca él, se burla. Porque se espera que el maestro sea perfecto. Ah, muy bien. Aquí dice él que a veces, porque los maestros son jóvenes, no los respetamos y decimos: ¿y este qué me va a enseñar? ¿De qué otra manera excluimos al maestro? Díganme. ¿De qué otra manera?
por el tipo de estrategias metodológicas que utiliza. Muy bien. No sé si hay más diapositivas. No. Resumiendo, le damos zoom a eso. Resumiendo, hablar de educación inclusiva entonces es ponerse de pie en este momento y darle un apretón de manos, un abrazo, lo que quieran, un beso, a todo aquel que está a su alrededor. Muy bien. Muy bien. Hoy empezó el mundial, ¿verdad? No. Sí. Ganó Rusia 5-0, dice la maestra. ¿Y cómo hicieron para darse cuenta si está tan lejos Rusia? ¿Saben por qué? Porque todo cambia. Hay un dicho que dice ahí, todo cambia, lo único que no cambia es el cambio. Todo cambia. Ya. Los métodos de enseñanza cambian. Nosotros nos tocó aprender con el garrote, con la regla, con el metro, con castigos en el sol, una piedra en la cabeza, en el sol, así aprendía. Y era aprender, ¿no? La letra con sangre entra, de lo que les han hablado, ¿no? Aprender a la fuerza, la educación bancaria. Todo cambia. Ahora estamos hablando de procesos más abiertos, más democráticos. Igual, todo cambia. Todo cambia. Por eso es que hay que trabajar el tema de la educación inclusiva, porque son otras generaciones. En temas de comunicación, ustedes imagínense. La radio en una época fue una gran novedad. La televisión también. De allá aparecieron los dispositivos de almacenamiento. Los primeros que aparecieron fueron los disquetes. Yo creo que algunos de ustedes no los conocieron, ¿o sí? Eran de colores, rosaditos, negros, amarillos. Y andábamos contentos con un disquete de eso. Después aparecieron los CD, ¿sí? Después de los CD aparecieron las memorias, las USB, pero andar una memoria de medio giga era toda una fama, ¿no? Hoy se llena con el aliento de un borracho, se llena una USB de medio giga. Ahora hablan de tera, de medio tera, 1 tera, 5 teras, goteras, etc. Entonces, ¿cómo es que han dado cuenta ustedes que Rusia ganó 5-0? Por los cambios, por la tecnología. La educación también tiene que ir cambiando. Entonces, señores y señoras que abordan esta unidad móvil, permítanme un momento de su atención. Ya se lo llevo. Hablar de educación inclusiva, entonces, resumiendo, es hablar de educación para todos. Simple. Primer punto, fuerte. Hablar de educación inclusiva es hablar de educación para todos. No se debe de excluir a nadie, ni por ninguna razón religiosa, étnica, política, etc. Punto número 2. Educación como un derecho universal. Hablar de educación inclusiva es de hablar de la educación como un derecho universal.
Hablar de educación inclusiva es de hablar de atención a la diversidad. El ejemplo que hicimos allá enfrente es de hablar de atención a la diversidad. Somos distintos, respetémonos. Cuanto más nos respetemos, somos más civilizados. Cuanto más intolerante eres menos civilizado. Atender la diversidad es lo más lindo que puede haber. Y tú te vas a sentir feliz cuando des ese salto de atender y de entender a los demás tal como son. Además de eso, hablar de educación inclusiva es reconocer la diversidad como un valor. Un jardín lleno de flores diversas es más hermoso que un jardín con flores de un solo color. Y por eso es que cuando yo me paro aquí en el escenario y los veo a todos, realmente es una hermosura de humanidad la que yo estoy viendo aquí, porque todos son diferentes. Todos son diferentes. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de esos 4 elementos. Veamos la siguiente diapositiva. Miren qué interesante ese pensamiento. Es del PREAL, del Programa de las Reformas Educativas de América Latina, dice este libro. Pocas cosas son tan importantes para el bienestar del futuro del mundo. Pocas cosas son tan importantes para el bienestar del futuro del mundo como la calidad de educación que reciben nuestros jóvenes de la Universidad de El Salvador. Después de nacer, si algo maravilloso les ha pasado a cada uno de ustedes y a mí, si algo maravilloso les ha pasado a ustedes, tener novio, dice ella que ella. Después de nacer, si algo maravilloso que les puede pasar en la vida es recibir educación. Se los digo en propiedad y ustedes deben de estar orgullosos y orgullosas porque la educación sirve para quitar prejuicios también. Yo nací en el campo, en un lugar muy remoto, donde el diablo se persinaba para llegar. Y fui niño de pie descalzo. Y solo a través de la educación salí adelante. No tengo dinero, pero tengo muchos amigos y me siento feliz porque la educación me apasiona. Y yo quiero aprovechar este espacio para felicitarles a ustedes porque han elegido esta profesión, esta carrera, porque a través de esta carrera van a servir a la humanidad y esta humanidad necesita muy buenos maestros y maestras comprometidas. De veras que no se han equivocado y sigan estudiando, no se desanimen. Hay días que vienen a clase y usted siente que no tiene sentido lo que está haciendo. Sí tiene sentido lo que está haciendo. Lo que pasa es que la educación es un proceso que quiere tiempo, paciencia. No es carrera de caballo. La educación es un proceso, dice don Emilio Durkheim. Sí. ¿Cuántos maestros de la universidad hay aquí en este auditorio? La niña Lisette, la niña Silvia. Yo quiero pedirles que me acompañen, por favor, aquí en arriba en el escenario. ¿No hay más maestros? Ellos son sus coordinadores. Ok. ¿Quién es Roger? ¿Él es maestro, don Roger? Sí. ¿Es maestro, Roger? ¿Y ejerce docencia universitaria? Docente
Pero bueno, pase, si hay espacio. ¿Qué habré hecho yo, Señor? Dice Río. Solo les he pedido a ellos, a los maestros, que suban a este escenario, porque la labor del maestro es delicada, es difícil, es incomprendida, es interminable, es complicada. ¿Y saben por qué es complicada la labor del maestro? Por la diversidad. ¿Saben dónde está el lugar más diverso del planeta? En el aula. Y con esto voy a ir terminando. Porque allí en el aula, y el que trabaja en el Cantón El Limón lo sabe, allí en el aula están los niños del Barça, están los niños del Real, están los hijos de los señores que son de Arena, están los hijos de los señores que son del FMLN y del PDC y del PCN, están los hijos... ¿Qué dije? Los de Nuevas Ideas, la gente excluyente. Qué bárbaro, ¿verdad? Yo creí que eran de Ghana, pero ya vi. Están los hijos que siguen a Nuevas Ideas. Están los hijos de los adventistas, de los protestantes y de los católicos. Miren, allí en el aula están unos niños que son hijos de una prostituta de la comunidad. Allí en el aula están los hijos de un padre de familia que es borracho, como dicen ustedes, para decirlo en palabras claras. No hay lugar más diverso en el planeta que el aula, y por eso la labor del maestro es compleja. Esta aula es lo más diverso y más lindo que puede haber. Y como ya va a ser el día del maestro, entonces les vamos a regalar un aplauso a ellos. Muy bien, muchas gracias. Y con esta me despido, como dice la canción. No sé si hay alguna pregunta. ¡No! No disimulan las ganas que tienen que se vayan. Está bien. Yo estoy satisfecho, contento, agradecido porque me he invitado a compartir estas ideas con ustedes. Así que muy buenas tardes y gracias. Pasen bien.